Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al tema 6 del curso de Stellar de R Argentina Programa y Haciendo Stellar. Mi nombre es Ana Rodríguez, soy desarrolladora de software en Scale Mode y hoy vamos a estar viendo cómo operar, cómo interactuar directamente con la red de Stellar. Si estuvieron siguiendo el temario del curso, lo cual les recomiendo fuertemente que hagan, seguramente ya vieron qué son los accounts, qué son los assets, cómo se construyen y hoy vamos a estar poniendo esos conceptos en práctica armando transacciones en Stellar. ¿Qué van a encontrar en este video? Bueno, ¿qué son las operaciones en Stellar? Es lo primero que vamos a ver. ¿Qué es una transacción? ¿Qué atributos tiene? ¿Cómo se valida una transacción? ¿Qué es lo que la hace válida? ¿Qué etapas tiene una transacción? Y por último, vamos a ir al código directamente y vamos a poner en práctica la teoría que vamos a ver hoy. Bueno, ¿qué es una operación? La operación es la unidad más chiquita de la que se compone la blockchain de Stellar. Podríamos decir que son como los comandos, en el sentido que es una instrucción que damos frente a una cuenta o un asset sobre el que tenemos potestad, que va modificando el ledger, que sería ese gran libro de operaciones que va componiendo la blockchain. ¿Para qué se utiliza una operación? Para todo lo que se les ocurra financieramente. Para enviar pagos, para dejar establecidas órdenes de compra, para configurar mi cuenta, para autorizar mi cuenta, para mantener diferentes activos para poder recibirlos o para no recibir un activo que no me interesa o en el que no confío, y para todo lo demás que se les ocurra. Para operar en la red, lo que se hace es, yo construyo una serie de operaciones que luego agrego una transacción y es esto lo que es submitido en la red. Vamos a ver un poquito qué tipo de operaciones hay. No vamos a verlas en detalle porque la documentación es amplia y detallada y van a conocerlo mejor en la práctica. Así que vamos a hacer un repaso. Esta es la documentación de Stellar, seguramente ya la han visto. Va a ser su mejor amiga desarrollando con Stellar. Y aquí tenemos una lista detallada de todas las operaciones. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en esta sección de la documentación? Bueno, aquí tenemos primero un listado de todas las operaciones disponibles que están habilitadas, porque algunas operaciones van quedando deprecadas en la medida en la que se desarrolla y evoluciona Stellar. Tenemos el nombre de la transacción con el que la vamos a encontrar en los distintos sectores de la documentación. Tenemos una descripción cortita de para qué funciona esta operación. Y luego tenemos primero los parámetros. Estos van a ser claves a la hora de escribir nuestro código. Y luego los posibles errores, que es cuando mi operación no funciona, Stellar me vuelve siempre un código. Bueno, a veces no sabemos qué es. Aquí tenemos la respuesta. Y así con todas las demás que tenemos. Bueno, una operación para crear una cuenta. Cuando yo tengo mi cuenta, que vendría a ser, pensemos, una cuenta madre, y a partir de mi cuenta quiero crear otras cuentas, habilitándolas con un mínimo balance. Esta es la operación que voy a usar. Tenemos un payment sencillo, pago tradicional. Directamente transferimos un dinero a la cuenta de destino. Tenemos un path payment strict send. ¿Qué es un path payment? Es cuando yo tengo un activo y quiero depositar un activo diferente. Puede ser depositarlo a una cuenta ajena o puede ser depositarlo a mi propia cuenta, que es lo que se conoce como swap. Entonces yo swapeo assets. Tengo, por ejemplo, Lumens, que es el asset nativo de Stellar, y yo quiero enviar y recibir. Si yo quiero setear la cantidad exacta que quiero enviar, uso un path payment strict send. Pero si por el contrario yo quiero ser flexible con la cantidad que quiero vender y quiero USDC, por ejemplo, uso un path payment strict receive. ¿Cuál es la diferencia? En el path payment strict receive yo seteo por default cuánto quiero recibir y establezco cuánto estaría dispuesto a enviar. En el strict send hago lo contrario. Digo, voy a enviar solamente esta cantidad y me acomodo y esto podría ser el mínimo que reciba. Asimismo tenemos, por ejemplo, operaciones para dejar una oferta de que quiero comprar un asset. Por ejemplo, me interesa comprar un asset, pero no quiero operarlo en ese momento, sino que quiero dejar mi cuenta disponible para cuando el asset que me interesa esté dentro del precio que yo establezco, otra persona pueda efectivamente llegar y ejecutar mi oferta y concretar ese cambio, digamos. Asimismo van a encontrar este gran listado de operaciones. No vamos a entrar detalladamente, ya vamos a ver algunas en la práctica. Lo importante es que ustedes se familiaricen con la documentación. Aquí hay una descripción cortita, van a tener los parámetros para cuando necesiten construirla para operar efectivamente. Y luego tienen nada más aquí, esto que ven, SDKs,
Es un ejemplo cortito en código, según el lenguaje en el que trabajen ustedes, de cómo se implementa directamente en el código. Así que vamos aquí. Y aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo cortito de una Managed Sell Offer, que la construye, qué errores puede tener. Así que clave a la hora de desarrollar. Bueno, continuamos. Una vez tenemos las operaciones, vamos a las transacciones. ¿Cuál es la diferencia clave? ¿En qué puede llegar uno a confundirse? Las operaciones es cuando yo escribo solamente lo que quiero hacer, pero pensémoslo como un carrito de compra. Todos los ítems que yo agrego a mi carrito son operaciones, pero realmente hasta que yo no doy enviar, comprar, no pasa nada con esas operaciones, quedan solamente como en un borrador. La transacción funciona igual. Las operaciones, yo establezco exactamente qué quiero hacer, a dónde quiero enviar dinero, qué quiero hacer con mi cuenta, qué quiero autorizar, pero hasta que no son agrupadas en una transacción y son enviadas a la red, no existen en el ledger, quedan solamente en mi máquina. Entonces, bueno, ya más o menos nos damos una idea de qué es la transacción. Una transacción es como un paquete de operaciones. Puede tener entre 1 y 100 operaciones como máximo. Y la transacción, luego de que se construye con este grupo de operaciones, se firma y se envía al ledger. Y aquí el ledger la aprueba o la rechaza según cumplen los criterios que vamos a ver ahora. ¿Qué otra característica tiene una transacción? Tiene que estar asignada la cuenta de origen. ¿Cuál es la cuenta de origen? La cuenta que ejecuta, que debe dar los permisos para que se ejecuten las operaciones que yo incluyo, y es la cuenta que debe firmarla. ¿Qué otra cosa es importante? Una cuenta puede operar solo una transacción a la vez. ¿Qué quiere decir esto? Cada transacción viene con un número. Y no puedo yo enviar 5 transacciones al tiempo con el mismo número. No. Podría enviarlas, pero las transacciones van a ocurrir una a la vez, siguiendo el número de orden que se le asigna a mi transacción. ¿Qué otra cosa es importante? Esta es clave. Las transacciones funcionan una vez yo empaco todas mis operaciones como algo atómico. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo 5 operaciones en mi transacción y las 3 primeras pasan todo ok, pero la cuarta no pasa porque no tiene fondos, porque no cumple algún parámetro, todas las operaciones quedan automáticamente canceladas, mi transacción queda rechazada hasta que no están todas aprobadas y pasan como un paquete. Y por último, un dato importante. Stellar, ya vamos a ver en el código, pero las transacciones son un tipo de objeto particular, cada operación es un tipo de objeto particular, pero Stellar maneja un único protocolo estándar que lo que vamos a llamar, generalmente van a escuchar como XDR. ¿Qué quiere decir? Nada complicado, representación de datos externo, que funciona básicamente como un string, que realmente es un binario que contiene toda la información de mi transacción. Entonces, ¿qué es lo que hace? El XDR es muy sencillo de comunicar porque vos lo ves como una cadena de string que puedes comunicar entre instancias de tu código y que si en algún momento necesitas pasarle a alguien una transacción, en lugar de pasar todo un objeto complicado que puede no llegar bien, simplemente se pasa un string que luego tenemos también dentro de Stellar un lugar para verificarlo y chequear de forma súper práctica. Entonces, esto va a ser importante, también lo van a usar mucho, ténganlo en cuenta. Bien, ¿qué atributos tiene una transacción? ¿Qué la componen? Lo primero es lo que se conoce como fee, que vendría a ser la tarifa, el costo de enviar y aprobar mi transacción. Y Stellar tiene como unos parámetros particulares para establecerlo, digamos, o setearlo, porque puede no siempre ser el mismo. Entonces, esto lo van a encontrar en la documentación, vamos a verlo ahora, para que en cualquier otro momento puedan buscarlo. Entonces, ¿cómo se establece el fee? Bueno, hay varios parámetros, pero en términos generales, el fee, la tarifa de una transacción, vendría a ser el número de operaciones multiplicado por la base efectiva de ese momento. ¿Qué quiere decir? Hay momentos en los que el ledger va a estar más congestionado porque se están tramitando más operaciones, porque es lo que se conoce como una hora pico. Entonces, el ledger no puede procesar todas estas operaciones al tiempo y lo que hace es priorizar las que tienen un fee más alto. ¿Qué puedo hacer yo en eso? Entonces, ¿qué hacemos? Yo establezco un fee, que es un precio aproximado de lo que estoy dispuesto a pagar. Y lo que hace el ledger es apuntar a cobrarme lo menos posible hasta el tope que yo establezco en mi transacción. Ahora, entre más bajo lo establezco, puede ser que mi transacción no pase o que tarde más en pasar.
¿Cómo puedo establecer el fee? Por un lado, como ya lo hablamos, establezco la tasa más alta que estoy dispuesto a pagar. No voy a pagar el total probablemente, sino lo mínimo necesario, digamos. La otra opción que tengo es chequear el promedio de tarifas del momento y pedir un promedio de tal y establecerlo para mi transacción. Entonces, teniendo ese dato, si yo ya voy a tener mi código deployado y sé que se va a usar en momentos pico y no quiero que mis transacciones estén cancelándose o cayéndose por el fee que establezco, porque no puedo preverlo, Stellar nos provee esto que se conoce como las fee stats, que podemos verlas acá. Ustedes pueden ir aquí a esta URL y aquí me da como un promedio de lo que se viene moviendo en ese momento. Entonces, por ejemplo, yo puedo establecer, bueno, este es el máximo y pedirle que me lo establezca, por ejemplo, en el percentil 90. Con eso yo más o menos aseguro que no estoy pagando lo máximo, pero que probablemente mis transacciones van a pasar. ¿Qué genera esto? Como de que el fee a veces cambia. Bueno, el Ledger tiene una capacidad de 1000 operaciones en la red pública, que es la red de verdad en la que opero con dinero real. Y también está luego la testnet, que vendría a ser como la sandbox en la que hago operaciones de prueba, en la que vamos a estar trabajando ahora. Entonces tiene un límite de operaciones que puede tramitar en el momento, y cuando hay más operaciones para ejecutarse las que tiene capacidad, lo que hace es sortear por mayor o menor oferta de fees, digamos, que haga quien solicita la transacción. ¿Qué más tiene mi transacción? Bueno, lo que ya hablamos, tiene una lista de operaciones. Yo construyo mi transacción y a eso le voy agregando todas las operaciones que ya construí, que quiero que vayan en un solo paquete. Tiene también una lista de firmas, que deben ser de todas las cuentas que se van a ver afectadas, digamos, que tendrían que habilitar alguna operación, algún cambio, alguna trasline en las operaciones que establecí. Luego tiene un memo. ¿Qué es un memo? Es como un código extra que yo puedo asignarle a mi transacción. ¿En qué caso se usa mucho? Por ejemplo, cuando tenemos un proyecto más grande que funciona de manera custodial, muchas veces lo que se hace es usar una cuenta como una cuenta madre que va a manejar los recursos de las otras cuentas. ¿Y cómo distingue qué va asignado a cada usuario, digamos? Con el memo. El memo va pegado a la transacción, puede leerse y en muchos casos se usa para sortear la transacción, pero no tiene que verse limitado a eso. Lo puedo usar yo como un número de referencia propio. Si tenemos un flujo constante de operaciones, puedo usar un código que me permita filtrarlas, ordenarlas y demás usos para los que le encuentro utilidad, digamos. ¿Qué más tiene? La transacción tiene un número de secuencia. Este es súper importante porque hace también a la seguridad de la blockchain. ¿Por qué? Porque es la forma en la que la blockchain valida que mi transacción efectivamente sigue en la línea de la blockchain. Generalmente en el laboratorio, que vamos a ver en un par de clases más adelante, o cuando hago una transacción desde el código, lo que hace el SDK es que automáticamente asigna el número siguiente. Pero alguna transacción maliciosa podría querer operar con un número de transacción erróneo si no tuviera la autorización de la cuenta. Entonces, el número de secuencia siempre debe ser mayor al anterior. Por default es el número siguiente del último número de secuencia de una cuenta, o puede establecerse alguna secuencia en particular si yo quiero setearla, pero siempre debe ser mayor y eso garantiza que mi transacción es genuina. Y por último, lo que ya hablamos, una cuenta de origen. O sea, yo armo todas mis operaciones, luego las agrupo en una transacción y hecha la transacción establezco cuál es la cuenta de origen que debe firmar esas transacciones. Listo, una vez armada mi transacción, ¿qué es lo que hace que sea válida? Porque ¿qué puede pasar muchas veces? Que yo armo mi transacción, la submiteo, la envío y alguna cosa falla y mi transacción es rechazada. Entonces, ¿qué cosas, qué procesos se verifican para que mi transacción efectivamente sea validada y aplique a registrar en el Ledger y efectivamente impactar en las cuentas? Bueno, vamos a ver qué nos dice la documentación. Tenemos, por un lado,
lo que llama Stellar las precondiciones, que son características que yo puedo setear de manera particular. No son estrictamente necesarias, pero algunas está bueno setearlas porque hacen más segura mi transacción. Entonces, ¿qué precondiciones puedo establecer? Lo primero es un límite de tiempo. Este es muy recomendado porque ¿qué pasa? Si yo envío mi transacción y no establezco un límite de tiempo y el ledger está en un momento congestionado, puede ser que mi transacción queda enviada y queda colgada, digamos, esperando ni siquiera un loop, en un tiempo infinito hasta que en algún momento pueda tramitarse. Esto es cero seguro porque en el afán puedo querer submitearla de vuelta y termino haciendo un pago 2 veces. Entonces siempre se recomienda setear un tiempo límite según funcione, según sea lo más adecuado para mi producto. Hay un par de estándares, pero bueno, esto siempre un límite de tiempo. Luego, un límite en el ledger, que quiere decir cada transacción va a tener un numerito que lo vamos a usar con el que queda establecida en el ledger. Por seguridad, yo puedo establecer que quede seteada, que solo sea posible que esté entre X y X rango. Puedo setearlo, no es necesario, pero es una posibilidad para hacer más segura mi transacción. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Puedo establecer un mínimo de número de secuencia. Ya hablamos de que el número de secuencia viene de manera secuencial, pero si yo quiero agregar un extra de seguridad, puedo establecer que para que una transacción de mi cuenta sea válida, tiene que estar por encima de un mínimo de secuencia que yo establezco. Si no establezco ninguna condición, se opera el parámetro normal, que es el número que le sigue al último registrado para mi cuenta. ¿Qué otro parámetro puedo establecer? Puedo tomar el último número de secuencia de mi cuenta y establecer que no puede pasar más de tanto tiempo. Entonces ahí es parecido al del límite de tiempo, pero no es un tiempo de transacción, sino que tiene que ver con el número de secuencia con el que viene operando mi cuenta. ¿Qué otra cosa puedo preestablecer para mi transacción? Es que tenga un número de firmantes particular. Pensemos sobre todo en cuentas de empresas o que manejan fondos importantes. A veces no es seguro, no es confiable que esté habilitada la cuenta con todos los fondos con una sola firma. Entonces lo que se hace es establecer varios firmantes o establezco un número mínimo de firmantes. Eso lo vamos a ver más adelante. Y si no cumple con el mínimo de firmantes que yo establecí, mi transacción automáticamente queda rechazada. Eso en términos a cosas que puedo preconfigurar. Ahora, en términos de operaciones, ¿qué cosas tienen que ser válidas? Bueno, lo primero es que si tengo una operación que le habilita un asset o que saca plata de una cuenta, la firma de esa cuenta debe estar incluida en la transacción para que la operación sea válida. Lo siguiente tiene que ser que la operación esté formada correctamente. Vieron que ahora cuando revisamos las operaciones vimos que cada una pide unos parámetros en particular. Bueno, si alguna operación no cumple con los parámetros o no tiene algún dato que sí o sí pide el SDK, mi transacción automáticamente va a ser rechazada. Y por último, en cuanto a las operaciones, es que la operación que yo estoy queriendo incluir debe estar vigente en el protocolo que estoy usando de Stellar. Porque hay algunas operaciones que por seguridad o porque ahora hay una mejor versión van quedando deprecadas. Bien, en cuanto a la transacción, ¿qué es lo que va validando Stellar? Bueno, lo primero que valida es que la cuenta que yo establezco como source account sea una cuenta que efectivamente exista en el ledger, que no sea solo una public key sin fondos. Recordemos que las cuentas para efectivamente existir tienen que registrar algún fondo mínimo. Lo siguiente que chequea es el fee. Yo establezco un fee y este tiene que estar por encima del mínimo establecido para el ledger en este momento, que es el cálculo que dijimos hace un rato, el número de operaciones por el fee base de ese momento. Entonces tiene que estar por encima y eso hace que sea válida. Luego, bueno, según la congestión y las solicitudes del momento, mi transacción efectivamente será aplicada, pero si estoy por debajo del mínimo, directamente la transacción queda rechazada, ni siquiera llega, digamos. Lo siguiente que hace es chequear el número de secuencia, con lo que ya mencionamos arriba. Y luego, completando este ciclo, digamos, chequea que todas las operaciones son válidas. Como dijimos, si tengo 5 operaciones y la tercera no es válida, automáticamente quedan todas canceladas. Luego chequea si mi memo, si hay algún protocolo para el que reciba la transacción que requiera memo,
si el memo está y si cumple con el tipo que habilita Stellar. No puedo poner cualquier cosa, sino que tiene que cumplir con unas condiciones de formato. Y una vez cumplidas todos esos parámetros, mi transacción es efectivamente válida y aplica al ledger, digamos. Bueno, una vez mi transacción es válida, vamos a pasar a lo que se conoce como las etapas de una transacción. Que esto es meramente protocolar, más para que ustedes tengan una idea. Vamos a ver que en el código es más express, digamos. Pero lo primero es que se crea una transacción. Se establece en el código un objeto transacción al que luego yo le agrego las operaciones y lo buildeo. Lo siguiente que se hace es firmarla. Deben firmarla todos los firmantes establecidos en la transacción. Y lo último es lo que se llama submitearla, enviarla, presentarla, digamos, a la red. Ahí lo que hace la red es validar todos los criterios que ya mencionamos y devolverme una respuesta de si efectivamente mi transacción fue aprobada, impactó, o si debo submitearla de vuelta o corregir cualquier cosa pertinente. ¿Qué podemos agregar de eso? No hay mucho más, ya vamos a verlo sobre todo en el código. Creo la transacción, seteo la cuenta de origen, el número de secuencia, la lista de operaciones, la firmo con el método que me provee el SDK, la submiteo y una vez la submiteo, bueno, lo que hace Stellar Core, digamos el núcleo de Stellar, lo primero es validar todo lo que ya mencionamos. Si alguna cosa no se cumple, automáticamente me rechaza la transacción, no me cobra nada porque la transacción, digamos que no aplicó al ledger. Si mi transacción cumple con todos los parámetros, tiene el fee establecido, lo que hace es propagarla a todos los nodos, a todos los servidores de Stellar. Esto es meramente para que tengamos una idea. Como desarrolladores, digamos que nuestra tarea es submitear y armar correctamente la transacción, pero está bueno tener como una idea de todo lo que pasa detrás, que es esa operación que tarda de Stellar. Entonces, lo que hace, digamos, si que cada tanto el ledger hace un corte y recoge todas las transacciones candidatas aprobadas, digamos. Si el número de transacciones que están para aprobarse, para ser submiteadas, es mayor al límite que tiene el ledger, lo que hace es, como charlamos, priorizar, según el fee que establece cada transacción. Una vez selecciona este grupo de transacciones candidatas, es nominada, digamos, a la red, y luego Stellar establece que esto que se llama el protocolo de consenso de Stellar, en el que se priorizan y se determinan las transacciones que efectivamente se ejecutan. Entonces, cuando ya están todas estas transacciones seleccionadas, si alguna no entra, digamos, en el corte, pero cumple con todas las validaciones, queda como esperando al siguiente corte, pero después de un tiempo ya queda inválida. Por eso es problemático no setear un tiempo límite para mi transacción. Y finalmente lo que hace es aplicar un orden, establecerlo, que sería el número de secuencia del ledger para todas las transacciones. Cobra el fee y se ejecutan, efectivamente se aplican las transacciones, hace todas las validaciones de seguridad necesarias y me llega a mí la respuesta de mi transacción y la veo impactada en la blockchain como tal. Así que bueno, esto es básicamente el ciclo de vida de una transacción. Por eso suenan como muchos detalles que en el código van a ser más sencillos de ver, así que vamos directamente a nuestro código. Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué tengo por acá? Esto es un servidor de Express sencillito. Lo que nos importa es ver qué pasa en el código. Entonces, lo primero que vamos a hacer es instalar el paquete de Stellar. Esto por ahí tarda un segundito. Esto lo encuentran en la documentación. Bueno, una vez está instalado en el código, lo importamos para poder usar lo que nos provee. Entonces yo voy a importar un par de cositas que sé que seguramente voy a estar utilizando. Ahí. Aquí voy a necesitar, seguramente voy a estar utilizando la operación o el servidor. El Transaction Builder que nos va a armar las transacciones. ¿Y qué tenemos por acá? Bueno, lo primero que yo necesito es un server. Entonces
cómo construyo el server con la URL de la network que yo quiero usar. Entonces aquí, por ejemplo, bueno, yo la tengo ya seteada para usar la testnet. Aquí, esto no es una constante, listo. ¿Y qué vamos a hacer primero? Vamos a armar una operación para hacer un pago sencillito, la operación básica. Entonces, ¿qué es lo primero que yo necesito? Bueno, dijimos construir la operación. Entonces tengo aquí mi método. Y aquí, bueno, como vieron, yo importé aquí la operation de Stellar porque sabía que lo iba a utilizar. Yo aquí estoy usando TypeScript, eso me da una facilidad de tipos, recomiendo, pero si están utilizando solo JavaScript, no se preocupen, no van a tener problema. Aquí tengo todas las operaciones. Nosotros vamos a hacer un pago básico y que es muy útil a la hora de escribir el código. Bueno, yo tengo aquí el Operation Payment de Stellar, voy a la definición aquí. Y aquí tengo en Operation Options, aquí me da una lista de lo que yo necesito. Entonces me va a ser más fácil escribir el código porque ya tengo en mente, que necesito, qué objetos tengo que incluir en mi operación para que esta quede bien formada. ¿Dónde más puedo encontrar yo esto? Bueno, en la documentación, en la lista de operaciones que vimos al principio, vamos al Payment. Y aquí tengo también los parámetros. Es exactamente lo mismo, pueden usar lo que les sea más práctico. Entonces, ¿qué necesito para operar mi payment? Un destination, a quién le voy a pagar, cuánto quiero pagar y en qué asset quiero pagar. Bueno, yo tengo aquí un par de cositas ya armadas. Vamos a volver acá. Yo ya emití un asset para este ejercicio. No se preocupen, pueden revisar el video de los assets o en la siguiente clase vamos a ver cómo crearlo en el laboratorio. Pero por ahora entonces vamos a decir... Este va a ser nuestro asset. Voy a crearlo con el método que me provee. Vamos a importarlo. Y mi asset es un USS de mentiras porque es creado por mí. Yo aquí ya lo puse por este issuer. Listo. Tengo mi asset porque me está... ahora sí. Ahora sí estamos ordenados. Este return 0 lo vamos a dejar abajo para que TypeScript no se queje. Listo, tengo mi asset y tengo aquí, esta es la cuenta de prueba que vamos a usar para hacer nuestro pago. Y por ahora vamos a enviarlo a ver, estamos en la Payment Operation. ¿Y qué es lo que yo necesito? Un asset, que es el que ya creamos. Un amount, que vamos a decir que quiero enviarle 10. Y la destination va a ser la que yo tengo acá seteada como destination account. Tengo aquí mi destination account. Vamos a descomentarla y voy a decirle que la quiero usar acá. Perdón, sí, destination. Y le digo que va a ser mi destination account creada para este ejercicio. Listo, tengo una operación. Creé un asset para agregarla a mi operación, lista la operación. Ahora vamos a crear nuestra transacción. Aquí Codemium nos va ayudando. Entonces, para eso uso el Transaction Builder. ¿Qué es lo primero que le pasó al Transaction Builder? Aquí nos van ayudando la Source Account. Pero la Source Account no es solamente una public key. La Source Account tiene que tener la información de la cuenta. Entonces, fíjense que si yo uso acá directamente mi Source Account, la public key, automáticamente se queja. Dice que tengo que pasarle una cuenta. Entonces, ¿qué hago? Bueno, vamos a decirle que busque la información de mi cuenta. Entonces le voy a decir wait. Y aquí, listo, yo ya tengo mi servidor donde puedo ir a buscar la información de mi cuenta. Para eso uso el método load account. Y ahora sí, aquí le paso la public key de mi cuenta. Y ahora sí tengo una cuenta que puedo agregar aquí. Listo, el primer parámetro entonces es el source account. ¿Y qué más tengo que establecerle? Como dijimos, una fee. Para esto vamos a usar
el fee base y además tengo que pasarle una passphrase, que es lo que le indica, bueno, en qué red debe operar. Yo la tengo aquí en mis variables de entorno, porque esta puede variar si estoy trabajando en la testnet, que es la prueba, o en la red pública, que sería la public o la pubnet. Entonces, listo, tengo mi operación, tengo una transacción y ahora, ¿qué tengo que hacer acá? Tengo que agregar mi operación a mi transacción, si no esto queda descolgado. Entonces lo primero que yo hago es, bueno, está guardada aquí en mi variable, agrego payment operation. Tengo que setearle un tiempo. Digamos que van a ser 30 segundos y listo, una vez tengo seteado mi source account, las operaciones que van agregadas, lo que hago es buildear mi operación. Listo. ¿Qué nos falta en esta transacción? Hay que firmar la transacción porque si no, no la van a recibir en ningún lado. Y lo hago con este método súper sencillo que es transaction.sign. ¿Con qué firmo una transacción? Tengo que firmarla con un keeper, no solamente con la secret key, sino con el keeper que puedo extraer de la secret. Entonces uso from secret, yo aquí tengo registrada la secret key, la private key de mi cuenta para este ejercicio, así que le digo que la firme acá. Y por último, como charlamos, solo queda submitearla. Entonces para eso vamos a guardar la respuesta que nos da la red. Vamos a decirle a dónde la submiteo al server, que es el que maneja toda la información. Aquí submiteo la transacción y simplemente agrego mi transacción. Perfecto. Vamos a poner esto en un try catch a ver qué pasa, para que si algo falla no explote todo. Listo. Y vamos a poner un breakpoint. Podemos poner un breakpoint por acá y así vamos viendo qué va pasando. Así que vamos a correr esto en el debugger. Y esto va más por dejarlo así. Yo tengo aquí un controller sencillito que armé solo para este ejercicio, que lo que hace es llamar a mi método para que veamos qué es lo que va pasando acá. Entonces vamos a ir a Postman que nos ayude aquí. A ver, y esto es... Y mi controller es Stellar. A ver. Vamos a chequear. Bien, ¿qué tenemos por acá? Entonces tengo el asset, que este es como el nombre canónico, la forma en que se usa va en el código, que es el código del asset y la public key que lo emite. Mi operación, la source account, el servidor que buildeó con el hostname que yo le pasé. Perfecto, aquí va a firmar mi transacción. Y ahora vamos a ver qué pasa cuando la submitea. ¡Apa! Bien, falló mi transacción. A ver, vamos a ver qué pasa. Bien. Este detalle es importante porque van a haber muchas transacciones que nos fallen. Cuando pasa es más sencillo, todo está andando, joya. Pero bien, aquí se rompió nuestra transacción. Vamos a ver qué pasó. Y aquí este es importante. En el error, yo tengo aquí la respuesta y Stellar me da mucha información de por qué mi transacción se cae. Entonces yo puedo ir aquí a la respuesta, a la data y en extras, en Resolve Codes. Bien, mi transacción tardó mucho. ¿Qué pasó? Vamos de vuelta. Bien, entonces aquí ya firmó mi transacción. Vamos a ver si pasa. Y bien, bueno, aquí nos agarra un error. Bien, ¿qué pasó con esta transacción? Vamos a ver. Este es importante porque cuando la transacción pasa, listo, joya, seguimos con el código. Pero cuando nos falla tenemos que encontrar qué es lo que está pasando. Y Stellar nos da un montón de información que un poco hay que saber buscarla. Entonces aquí yo voy al error que me dio. Y aquí yo puedo ir a la respuesta que me envía Stellar. Voy a la data y aquí en extras voy a tener
lo importante en Resolve Codes encuentro. Bueno, primero me dice la transacción falló. Y aquí en Operations, cuando yo tengo una lista de operaciones, aquí voy a tener un listado de unas 5 o 10 las operaciones que haya incluido y el resultado de cada una. Entonces aquí me dice tenía una sola operación y es una operación underfunded. Aquí ya el nombre nos da una pista, pero ¿qué es lo que hago yo con esta información? Bueno, me dirijo a la documentación, vamos aquí, voy a Payment y aquí me dice posibles errores y busco lo que me arrojó el servidor, que me dice underfunded. Bueno, mi cuenta no cuenta con el balance suficiente para hacer el pago que quiero hacer. Por eso no pasa mi transacción. Así que esto va a pasar un montón y esta herramienta es clave para resolver, sortear esos inconvenientes cuando no sale toda la primera. Así que nada, vamos a fondear la cuenta. Aquí ya tenía preparado. Y lo que vamos a hacer ahora, que nuestra operación pase. Vamos a soltar el debugger primero. Listo, es que vamos a decirle que si la transacción pasa todo ok, lo que tiene que hacer es devolvernos el número del ledger, que vamos a usarlo para chequearla luego. Entonces, tengo mi transacción y aquí, bueno, me sugiere que puedo usar. Puedo usar el XDR con el que podemos chequearla, el hash, que es un identificador único, o el número que tengo en el ledger. Vamos a pedirle el ledger y vamos a correr de vuelta. Listo, aquí firma nuestra transacción y vamos a ver qué pasa ahora. Tarda siempre un poquito, paciencia. Bien, nuestra transacción, aquí tenemos la respuesta. Aquí siempre hay bastante información, está bueno tenerla a mano. Y aquí me dice, bueno, cuánto me cobró, qué cuenta pagó el fee y me dice el número del ledger, me dice también la fecha en la que quedó y el envelope XDR, que en la siguiente clase, cuando veamos el laboratorio, vamos a ver de qué forma podemos usarlo y sacarle provecho. Así que listo, vamos a seguir aquí nuestro flujo. Esto aquí nos devuelve el número del ledger. Y con eso yo puedo ir a Stellar Expert, por acá, que es donde está toda la información pública de Stellar. Importante siempre que chequen en qué red están trabajando, porque lo que está en una red no está en la otra. Y aquí yo puedo buscar mi transacción por el número del ledger. Entonces aquí la encuentro, me dice que intenté 3 operaciones y me dice, a ver qué información me da. Y me dice, bueno, el ID, el hash anterior, el número de secuencia, los fondos que mueven esa operación, la fee base y demás. Aquí me da mucha información, esta es siempre útil, así que está bueno acostumbrarnos siempre a chequear acá, a manejar los errores, a ir y buscarlos en la documentación porque nos va a facilitar un montón el desarrollo. Bien, vamos a hacer un ejemplo más y creo que con eso estamos. Vamos a hacer una operación, una transacción que requiera de 2 operaciones para ver en qué caso se usa. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí esta cuenta, vamos a chequearla en Stellar, que siempre está bueno acostumbrarse a buscar la información de la cuenta. Entonces, bueno, Stellar Expert está tardando en encontrar nuestra cuenta, pero lo que vamos a hacer siempre es ir directamente al server de Stellar, que es la URL que ya usamos, a las cuentas y pedirle la información de mi cuenta. Y aquí él me vuelve un JSON con toda la información. Entonces, bueno, aquí yo veo que, por ejemplo, esta cuenta tengo el asset nativo, que es el XLM, pero no tengo ningún otro asset. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta cuenta? Esta cuenta va a querer vender esos XLM que tiene y comprar USDC. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Esto implica 2 operaciones. Primero, una operación para establecer una trustline para habilitar a su cuenta a recibir USDC. Y segundo, una operación para hacer lo que charlamos antes, un path payment. Es decir, yo quiero vender XLM y a cambio quiero recibir USDC. Entonces, vamos con eso. Vamos a comentar nuestra transacción anterior. Y ahora vamos acá. Vamos. Test transaction, que es como se llama nuestro método. Vamos a decirle aquí mientras tanto para que no nos salte nada. Entonces, bueno, como ya sabemos, lo primero que necesitamos es construir un asset.
a ver, un momento, paremos esto acá, perfecto. Entonces vamos a construir un asset, es el mismo asset que ya usamos arriba. Entonces primero, ahí está, en el código que vamos a usar, el issuer, que para el que establecimos este asset para este ejercicio. Y lo primero que vamos a hacer es una operación que se llama change trust. Entonces trust operation podemos ponerle para establecer una trust line, la confianza con el asset que vamos a usar. Y las operaciones, vean, aquí tenemos el listado de todas las operaciones. Esta es la primera que nos aparece acá, es change trust. Y lo mismo, vamos a ver qué nos pide esta operación. Aquí nos dice, estos son los parámetros. Y nos dice, tengo que establecerle el asset. Y si quiero, puedo establecerle un límite. ¿Qué puedo hacer acá? Si no quiero establecer un límite, simplemente agrego solo el asset. Si quiero recibir solo una cantidad máxima de cierto asset, establezco el límite y queda seteado, configurado para la cuenta que va a firmar esta operación. Entonces, el asset va a ser el asset que ya tenemos acá. Y con esto tenemos la primera operación. Y la segunda va a ser un path payment. Y para eso tenemos un path payment. Digamos que yo quiero recibir sí o sí 10 USDC. Puedo establecer un máximo de lo que voy a pagar, pero sí o sí necesito 10 porque quiero hacer un pago, porque quiero cumplir con mi balance, porque me gustan números cerrados, por lo que prefieran. Vamos a chequear una vez más qué nos pide la operación. Y aquí, ¿qué tengo que establecer? Primero, quiero decir qué activo quiero enviar. Es decir, qué activo quiero vender, qué asset. ¿Qué tanto estoy dispuesta a vender, a pagar por la cantidad de asset que quiero recibir? Aquí también establezco a dónde quiero enviar esos assets. Yo podría enviarlo a otra cuenta o enviarlo a la mía en este caso, porque yo quiero enviar y que llegue a mi cuenta lo que voy a comprar. El asset que quiero recibir, la cantidad estricta que quiero recibir. Y yo qué podría hacer si necesito cambiar un asset que no es tan usado, lo que puedo es establecer un camino más largo. Entonces, decir, mi asset se puede intercambiar por USDC y luego lo cambio por otro asset como Aqua o por algún otro y establecer como todo un path. Y aquí yo habilito qué assets pueden entrar en ese caminito. En esta básico vamos solamente a cambiar por USDC. Entonces, ¿qué activo queremos enviar? El primero es send asset, nos dice, y es el asset nativo. Bien. Luego nos dice, a ver. ¿Cuánto es lo máximo que queremos enviar? Entonces, bueno, para este caso hice una oferta de que un USDC valía de 10 XLM. Entonces, si quiero comprar 10, voy a decirle que máximo quiero enviar 110. Digamos que hay alguna diferencia en la oferta. ¿A dónde quiero que llegue mi asset? La cuenta con la que vamos a estar trabajando ahora vamos a comitear estas que no vamos a estar usando y vamos a trabajar con esta que no tiene la trust line todavía. Entonces esta es la cuenta, a mi misma cuenta desde la que voy a estar operando, a donde quiero que llegue. Luego entonces me dice, bueno, ¿cuánto quiero recibir? Porque esta es una operación de recibir estrictamente. Aquí le digo, quiero recibir 10. Y luego, si quiero agregar otro asset que en este momento no nos interesa, a ver, ¿qué nos falta? Send asset check, máximo para enviar. Destination amount, ¿qué nos falta? ¿Qué asset queremos recibir? Casi nada. Destination asset, y aquí le voy a decir que es el asset que ya tengo arriba. Aquí esto, aquí se nos fue mal esto y lo que necesitamos es la variable. Listo, aquí ya tengo mis dos operaciones. Lo que voy a hacer ahora es construir la transacción. Lo mismo que hicimos arriba, la misma transacción, source account. La source account en este caso es la misma cuenta que estamos acá. Acuérdense que tenemos que buscarla en el server para que nos dé la cuenta entera y no solamente el keeper. Bien, vamos a hacer la cuenta acá. Luego vamos a decirle cuál fee vamos a pagar, el mismo que usamos antes. La passphrase.
Perfecto, y ahora vamos a firmar la cuenta. La vamos a firmar, recuerden, con el Keeper. Y... ¿qué nos faltó aquí? Aquí nos faltó establecer el tiempo y buildear nuestra transacción para que ya quede armada, digamos. Y ahora vamos a submitearla. Vamos a copiar lo que tenemos arriba. Y vamos a, antes de buildearla, lo que vamos a hacer es agregar nuestras operaciones. Paso importante, que es lo que vamos a efectivamente submitear. Entonces aquí yo, en el orden en el que necesito que se den, por ejemplo, aquí necesito que primero me agregue la Trustline para luego poder hacer el pago. Agrego las operaciones, buildeo, así ya queda completo armado mi paquete, lo firmo con la cuenta de origen de estas transacciones y vamos a submitear. Así que arrancamos aquí. Vamos a Postman. Listo, tenemos todo corriendo. Bien, aquí tenemos la respuesta de la transacción. Y aquí, por ejemplo, tenemos transaction response.successful. Aquí nos dice directamente si pasó o no pasó. Este parámetro lo podemos usar para realizar validaciones, para filtrar un flujo. Y además aquí en los resultados, como vimos antes, me da este result XDR, que luego vamos a poder usar para verificar nuestra transacción. Me dice además aquí un par de datos, cuánto pagué, lo mismo que vimos anteriormente, el hash y el número de ledger que nos va a devolver para verificarla en la red oficialmente. Así que vamos a mandarlo acá. Y ahora lo que podemos hacer es ir a volver a verificar el balance de la cuenta que chequeamos más temprano. Bien, y ahora entonces tenemos no solamente nuestro asset nativo, el XLM, sino que además tenemos el asset que habilitamos, el USDC, con los 10 que compramos. Fíjense que a cambio pagamos 100,002 XLM para recibir nuestros USDC. Bueno, eso fue todo por hoy. Cubrimos la totalidad de las transacciones. En la documentación van a encontrar muchas herramientas para armarlas, para encontrar qué falla y para continuar en su aprendizaje Stellar. Así que nos vemos en la siguiente clase. Mucha suerte.